Gloria a Dios. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios. He puesto como tema a estos 3 versículos que vamos a estar viendo. Gracias. La carrera de la fe. Gloria a Dios. Aquí nos muestra, en estos versículos que hemos leído, nos muestra una carrera. La vida cristiana está presentada en la palabra de Dios como una carrera. Y en estos textos nos habla de esa carrera, la cual muchas veces podemos tener un espacio, un camino llano, un terreno para correr llano, el cual podemos caminar, correr con facilidad. Pero otras veces, ese terreno es montañoso, pedregoso, difícil de caminar. Gloria a Dios. Difícil de caminar, pero independientemente de que el suyo y el mío sea llano o sea montañoso, sea pedregoso, ese terreno debemos caminarlo y llegar a la meta del supremo llamamiento. El Señor nos ha llamado a recorrer ese camino, pero independientemente ese camino sea llano, sea pedregoso, tenemos que recorrerlo. Gloria a Dios. Y podemos hacer una ilustración de un corredor de maratón. Los corredores de maratones, o sea, los que se preparan para una carrera larga, de distancia larga, necesitan disciplina, necesitan buena condición física, necesitan estar motivados y estar dispuestos a sacrificar muchas cosas para poder competir en esa carrera. Gloria a Jesús. Nadie entra a un maratón, a una competencia. Si la competencia es de 42 kilómetros, nadie va y dice, bueno, yo voy a entrar a la carrera y voy a recorrer solamente 2 kilómetros. Sino más bien que todo aquel que entra a competir, a concursar, llega con un fin de llegar a la meta. Gloria a Dios. Así es nuestra carrera espiritual. Gloria a Dios. Nuestra carrera espiritual que nosotros tenemos por delante. Nuestra carrera de fe que nosotros estamos corriendo. Y de todo esto nos habla la palabra de Dios en este día.
De todo esto nos habla la palabra de Dios. Muchas veces estamos desmotivados, muchas veces estamos motivados, tenemos disciplina para correr esa carrera de la fe, para correr esa carrera espiritualmente. Pero el enemigo muchas veces también pone en nuestra mente: tú no vas a llegar, tú eres un fracasado, tú no vas a llegar, tú te has propuesto metas y no la has cumplido. Pero el Señor te dice: yo te voy a ayudar a llegar a esa meta. Gloria a Dios. Nosotros no podemos vivir las victorias del pasado. O sea, lo que ya yo viví, no puedo vivirlo en el presente. Tenemos que vivir la victoria del presente. Amén. Y hago una pregunta: ¿cómo vamos a correr esa carrera? ¿Cómo vamos a correr esa carrera? Y comenzamos en el versículo 1, la primera parte de ese versículo 1, que nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Esa primera parte, nosotros tenemos testigo, que en el capítulo 11 de Hebreo, no sé si recuerdan, cuando estábamos estudiando los viernes, ese capítulo, aquí nos podemos dar cuenta de que este pueblo hacía maravillas porque tenían fe. Y esos son esos testigos. De esos testigos es que nos habla la palabra en este día. No estamos solos en esta carrera. Ya antes que nosotros había un pueblo que había pasado por esto. Había un pueblo que había sobrellevado toda situación y pudo vencer. Gloria a Jesús. En lo que nos preparamos para correr la carrera, debemos ver nosotros que no somos los únicos que estamos corriendo. Ya hubieron otros que corrieron antes que nosotros, que pasaron por adversidades, dificultades, y que nos han dejado ejemplo. Y esos ejemplos, como les decía anteriormente, lo podemos ver en los primeros versículos del capítulo 11. Gloria a Dios. Podemos recordar en estos primeros versículos del capítulo 11 que con la fe de estos creyentes se produjeron obras extraordinarias, como cuáles: cerraron boca de leones, libraron al pueblo del ejército enemigo, ocurrieron cosas maravillosas. Pero al concluir este capítulo, nos habla en el versículo 36 de Hebreo 11, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Todo no fue gloria. En ese transcurrir, ellos taparon boca de leones, echaron fuera, libraron al pueblo del ejército enemigo, pero dice que muchos de ellos experimentaron vituperios, experimentaron azote. Y luego lo vamos a ver en el 37, nos dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados.
en el 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, cerrando los desiertos, por los montes, las cuevas y por las cavernas de la tierra. El 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero se esforzaron, corrieron, caminaron. Y dice el 40, y proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces podemos ver en este capítulo 11 que aunque ellos por la fe que tenían, hicieron maravillas, pero además de eso, también recibieron azotes. Y aunque dice la palabra que ellos no recibieron lo prometido, tenían una promesa más grande, que era la eternidad. Quizás en esta carrera nosotros no lleguemos, vamos a decirlo así, hasta que el Señor venga y busque su iglesia. Y muramos en el camino. Pero tenemos algo que es eterno. Que es eterno. Es una promesa y es de la vida eterna. Aquí podemos ver que esta provisión de fe, aún viviendo situaciones adversas, pudieron continuar caminando y murieron, dice la palabra, sin recibir lo prometido en lo temporal, porque obviamente sabemos que el llamamiento y la promesa final es la vida eterna. Así como ellos pasaron por esas circunstancias, nosotros también estamos llamados a seguir, igual que todos estos hombres y mujeres, y seguir este camino dando testimonio de fe, independientemente de la situación en la que yo esté, independientemente si mi camino es llano, si mi camino es pedregoso, tengo que caminar. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer en el versículo 11 también, en el capítulo 11, versículos 4 y 5. Aquí vemos ejemplo de fe, y que todavía aún después de muerto, la palabra habla de ellos. Dice, por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Y dice el 5, que por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, aquí tenemos ejemplo en la palabra de personas que ya no existen y que aún se habla de ella. Gloria a Dios. En Hebreos 12:1, la segunda parte de esto dice, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Esa es la segunda parte del versículo 1. Despojémonos de todo peso y de pecado. En segundo lugar, debemos mirarnos a nosotros mismos para saber qué hacer para correr esta carrera. No podemos pensar que vamos a correr
sin yo hacerme un autoanálisis y ver cómo yo estoy para correr, para competir, para alcanzar esta meta. Hay algunas cosas en nuestras vidas que son lícitas, no ilícitas, lícitas, pero a veces exageramos. ¿Sabían ustedes? A veces exageramos y la ponemos en primer lugar e inmediatamente pasan a ser obstáculos para nosotros poder seguir esta carrera. Porque, por ejemplo, el ver televisión o el ver película, el ver Netflix, no es malo. Ahora bien, si usted volca todo su tiempo a hacer esto, ya se convierte en un obstáculo para usted ser un hombre y una mujer de fe. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito eres, Jesús. A veces nosotros hasta nos justificamos, ¿sabían ustedes? A veces con cosas que son lícitas hasta nos justificamos y decimos, oye, yo tengo un trabajo o un empleo doble horario porque quiero tener mejor calidad de vida, por ejemplo. Pero no nos damos cuenta que ese empleo te está quitando el tiempo de Dios. No nos damos cuenta. Entonces a veces nos justificamos y es cierto que todos queremos tener mejor calidad de vida. Y si yo trabajo doble tiempo, o sea, mucho tiempo, obviamente, vamos a decir entre comillas, ¿verdad? Obviamente voy a ganar más y voy a tener más provisión, pero eso es un obstáculo para nuestra vida de fe. Gloria a Dios. Bendito eres. Todo lo que nos impide correr con facilidad, debemos erradicarlo de nuestras vidas. Asimismo, despojarnos de todo pecado. Y no voy a hablar de pecado porque sabemos qué es el pecado. Cuando ponemos algo primero que Dios, ya inmediatamente estamos pecando. Entonces no voy a enumerar los pecados porque sabemos que cualquier cosa que yo ponga delante de Dios, aparte de los que dice la palabra, son pecados. Gloria a Dios. Despojarnos del pecado. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos capacita para decirle no. Nosotros sabemos, cuando hablamos una mentira, nosotros sabemos que estamos pecando. Inmediatamente. Entonces, despojarnos de esto. No a la falta de dominio propio. Antes éramos esclavos del pecado, mas ya no. Ya no. Ya nosotros vinimos al camino del Señor y tenemos al Espíritu Santo que nos indica cuándo estoy en falta. Y a modo de retroalimentación hemos visto que miremos a aquellos que corrieron antes la carrera, antes que nosotros, y que nos debemos mirar a nosotros mismos y prepararnos para correr y despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Entonces, ya nosotros hemos hecho como una evaluación, ahora vamos a correr. Ya nos evaluamos, ya vimos que otros lo hicieron, ya vimos cómo nosotros tenemos que analizarnos nosotros mismos. Entonces vamos a correr. Y nos dice en la última parte de ese versículo 1, y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios. Nosotros tenemos una carrera por delante que requiere esfuerzo, autodisciplina, trabajo duro, y Dios nos manda a correr una carrera muy demandante. Y no importa que nuestro camino, vuelvo y les repito, sea llano o sea montañoso, pedregoso. Esa fue la ruta que el Señor trazó para ti y para mí. Esa fue, independientemente me guste o no, esa es la que yo debo correr. Porque todos los terrenos no son iguales. Entonces, si a mí me tocó el montañoso, que tengo que subir empinada la lomita, y tiene mucha piedra, pero al otro le tocó lo llano, lo cómodo, todos tenemos que correr, independientemente el terreno, porque ese fue Dios. Dios trazó esa ruta para ti y para mí. Y Él quiere que nosotros en medio de esa carrera nos esforcemos y le demos gloria a Él, porque fue Él que la trazó. Independientemente de cómo me sienta, fue Él que diseñó esa ruta. Entonces no puedo cuestionarlo a Él. Tengo que darle gloria a Dios. Y dice en Efesios 2:8, gloria a Dios. Vamos a leer 2:8, el versículo 8 y el versículo 10. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, el 10, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria a Dios. Entonces fue Él que la diseñó. Y nosotros estamos en ese camino por su gracia. Entonces, de nada nos vale zapatearnos, de nada nos vale ponernos incómodos, porque la de fulanito está llano y el mío está pedregoso. No, esa es la mía y esa es la tuya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, sabemos que tenemos esta carrera por delante, que es agónica, porque cuesta, no es fácil, cuesta esta carrera. El trayecto de esta meta cuesta. Y le damos gloria a Dios, quien diseñó esta ruta para mí y para ti. Por tanto, cualquier situación que tú y yo estemos atravesando tiene un propósito en el cual Dios nos prepara espiritualmente para que glorifiquemos su nombre en medio de cualquier situación. Dios nos prepara. Que la mía está difícil. Olvídate que si Dios trazó esa ruta para ti, te va a dar la victoria. Va a llegar a la meta, gloria a Dios. ¿Cómo yo voy a correr? Una pregunta, ¿cómo yo voy a correr? En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y la pregunta, ¿cómo yo voy a correr?
Y en la palabra, en este versículo 2 nos dice que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador, en Jesús. Entonces, no en el que me queda al lado, yo lo voy a preguntar, ¿cómo yo voy a correr? No, ese a Jesús, es poner mis ojos en Jesucristo, quien me va a capacitar para yo caminar, para yo correr. Poniendo los ojos en Jesús, ya Jesucristo corrió y fue dura su carrera, pero Él venció en la cruz del Calvario. Él venció y corrió, ganó esa carrera en la cruz. Aquí nos enseña, en cierto sentido, que no importa qué esté pasando a tu alrededor. Pon tus ojos en Jesús. Míralo a Él como ejemplo. Míralo a Él como ejemplo. Y corre la carrera. No importa que muchos abandonen esa carrera. Muchos abandonan. Que los obstáculos sean sumamente altos. Él te va a dar la fuerza para tú brincarlo, desecharlos, esos obstáculos. Gloria a Jesús. Dios estará con nosotros y nos ayudará a completar dicha meta. Y vamos a ver en Romanos 8:18. Gloria a Dios. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, no importa lo que estemos pasando, tenemos que vivir para glorificar a nuestro Dios en todo tiempo, porque la herencia que nos espera es grande. La herencia que nos espera es grande y maravillosa. Estaremos con el Señor por toda una eternidad. Es decir, no importa lo que estemos pasando. No importan las dificultades que yo esté pasando. Tenemos una promesa. Y esa promesa es que estaremos con el Señor eternamente. Debemos estar conscientes que esto es pasajero. Estamos aquí con un propósito. Y tenemos la bendición de la esperanza de la salvación. Esperanza que algún día estaremos frente a Cristo. Y Él enjugará cada lágrima, dice su palabra, cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Y estaremos con Él para siempre. Nuestra estadía aquí, señores, es momentánea, es pasajera. De que no le cojamos mucho amor a esto. Esto va a pasar. Entonces, miremos la eternidad que nos espera y no desmayemos, no abandonemos. Vamos a estar conscientes de la carrera que nos corresponde correr. Y dice el Salmo 16:11, gloria a Dios: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Por esto debemos mirar a Cristo para correr esta carrera. Él preparó esa senda, Él preparó esa ruta para nosotros. Gloria a Dios. Hemos visto ya 3 puntos. Miremos a aquellos que corrieron la carrera antes que nosotros. Mirémonos a nosotros mismos
y preparémonos para correr y despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Jesús. En el versículo 3 de Hebreos 12, el último versículo, dice: considerad aquel que sufrió tal condición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Debemos analizar. Cuando dice considerad, analiza, escucha, escudriña, piensa. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Debemos analizar y pensar esto. Y yo le hiciera una pregunta, y yo misma me la haría. ¿Nuestras situaciones son difíciles? Sí, son difíciles. Aquí en estas cuatro paredes no hay nadie que pueda decir que no tiene situaciones. Situaciones difíciles, sí. Pudiéramos responder, claro, sí. Pero hagamos un paralelo con lo que Jesús sufrió y con lo que nosotros estamos sufriendo. Si hacemos un paralelo, una comparación con la vida de Cristo, con todo lo que Él pasó, y nos daremos cuenta que ni se asemeja. Y podríamos hasta aplicar las matemáticas aquí y decir, yo voy a sumar todas mis dificultades, mis adversidades, voy a sumar todas las pruebas que he pasado. La voy a sumar. Pero cuando sumo todo lo que Dios, todo lo que Cristo pasó, ni se asemeja a lo que nosotros, que entre comillas decimos que estamos pasando. Cristo sufrió, pagó el precio que no le correspondía. Y sí, Él corrió esa carrera, pero venció. Venció en la cruz del Calvario. Estos versículos que hemos visto en el día de hoy nos enseñan que podemos vencer obstáculos, que podemos llegar a la meta, que podemos alcanzar esa promesa de vivir con Él para toda una eternidad, que debemos correr con gozo, conscientes de que vamos a recorrer con muchas dificultades, una ruta con muchas dificultades, con mucho atropello, con mucha persecución, pero con todo esto confiado en que Dios nos va a dar la victoria. Confiado. Gloria a Dios. Confiado en que Él nos dará la victoria, porque es su voluntad que andemos en esta ruta, que andemos en este terreno. Es su voluntad y Él la ha diseñado para cada uno de nosotros. Solo que tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo y venceremos y alcanzaremos esa meta. Vamos a leer, ya para finalizar, vamos a leer en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Gloria a Jesús. Dice su palabra en el versículo 13 de Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente que me queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí estamos claros. Y ya para concluir, podemos decir que debemos tener presente que como parte de la familia de Dios tenemos la responsabilidad de seguir adelante con testimonio de fe. De la misma manera que en aquellos días el pueblo lo hacía. Gloria a Dios, puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. Bendito Dios.